Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos con el episodio 227 y vamos a hablar de un tema que creemos que atañe profundamente la práctica del karate. Vamos a hablar sobre la tensegridad y si es Goju y si es un principio fundamental del karate. Para eso, como siempre, tengo a José Navarro Sensei presente para ayudarme en la tarea. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, me encanta este tema porque toca muchas aristas de manera bastante, creo, profunda, ¿no? Y a veces incluso creo que un poco desconocida desde la perspectiva que nosotros lo queremos tratar. Claro, creo que en el karate se tocan elementos de esto constantemente, pero nunca, no, mejor dicho, o a menudo no es común que se trate de una forma sistemática, ¿no? Claro. Y eso es lo que vamos a intentar Sí, darles hoy. a veces algunos principios son tan fáciles de entender, sí, bueno, que uno se queda ahí. Dice, bueno, cuando se habla de Goju, duro suave, pues bueno, más o menos todo el mundo tiene ese lenguaje dentro de su mente, ¿no? Pero claro, luego eso hay que convertirlo en principios o en habilidades en la práctica. Y ahí es donde vemos nosotros que se profundiza poco en líneas generales. Después, sí, afortunadamente, hay maestros que sí han profundizado y ya veremos que dan mucha información sobre ello. Y claro, y el intento que estamos haciendo hoy es también el de unificar. eh, Estamos haciendo como un intento de unificación teorético eh, desde el confucianismo, el karate okinawense y la ciencia occidental moderna. Porque, como le debe haber pasado, le debe pasar a muchos karatecas cuando leen el título del episodio de hoy, dicen la tensegridad. ¿Qué es eso? ¿No? Y bueno, me gustaría empezar leyendo una pequeña definición de lo que es la tensegridad biomecánica para que se empiecen a hacer una idea, que es la definición científica de lo que de ese principio, ¿no? Sí, porque eso luego nos va a ayudar a trasladarlo a nuestro karate. Exactamente, sí. Lo bueno es justamente poder hablar desde las tres perspectivas, ¿no? Digo, la tensegridad biomecánica se encuentra en numerosas estructuras biológicas, como las células, los tejidos, los músculos y los huesos, así como en estructuras arquitectónicas y en objetos de diseño. En biomecánica, el concepto de tensegridad se utiliza para comprender cómo el cuerpo humano se mantiene estable y puede moverse de manera eficiente a través de la coordinación de fuerzas de tensión y compresión en músculos, tendones, ligamentos y huesos. Esta compresión es fundamental para el diseño de tratamientos y terapias físicas, así como para la optimización del rendimiento deportivo y la prevención de lesiones. O sea que estamos hablando aquí en realidad del flujo de fuerzas opuestas en el cuerpo humano a todo nivel estructural, ah, ¿no? El flujo de, de- de lo que de la tensión y la expansión, el estiramiento de tejidos dentro del cuerpo humano para el simple hecho de estar, de mantenernos estables y para crear movimiento. Lo Crear cual movimientos más eficaces. Exactamente, es la forma más eficiente y eficaz de moverse que hay cuando se coordinan estos dos procesos opuestos. Y bueno, eso nos lleva directamente a- al segundo título del episodio, ¿no? El Goju. Eh, ¿Qué me decís, Pepe? Claro, interpretamos el Goju siempre, como he dicho antes, como lo duro y lo suave, pero siempre de una perspectiva a veces antagonista. O sea, difícil incluso para mucha gente de conciliar, ¿eh? Porque, bueno, se crean sistemas completos, ¿no? De una forma o de otra. Pero porque interpretamos, a mi forma de entender, lo que yo he observado es que se interpreta ese Go como una tensión extrema y el Yu como a veces una relajación también extrema, ¿no? O sea, muy tenso, muy relajado. Claro, eso sí está en las antítesis, ¿no? Uno está por un lado y otro por otro. Pero cuando el Go es un sistema, como hablaba antes Jorge, ¿no? Funcional, entonces, no necesariamente tiene que haber una tensión máxima, sino puede haber diferentes tonos o porcentajes de tensión que hacen bueno,
eh, puedan unirse perfectamente a esos otros niveles también de estar relajado, ¿no? O sea, hay una interrelación, no de tensión máxima, relajación máxima, sino bueno, al fin y al cabo, de colocación adecuada de todo el cuerpo para poder tensar o relajar, dependiendo, el nivel de tensión o relajación dependiendo de la necesidad del movimiento, ¿no? Para mí el concepto de Goju encaja perfectamente, pero así, es así, uno a uno, con lo que acabo de leer sobre la definición de tensegridad. Para mí es justamente la relación interdependiente entre, Mm, entre lo que la definición habla de comprender el cuerpo humano a través de fuerzas de tensión y compresión, ¿no? O sea, para mí encaja perfectamente, y después vamos a tener una sección de este episodio donde vamos a hablar de los errores de la comprensión del Goju, claro. ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista funcional, como le queramos decir, me parece que el Goju entra así como un guante en una mano, ¿no? Es simplemente una versión o una formulación más antigua, Mm, pero a mí lo que me fascina es también que, o sea, la perspicacia y el poder de observación de los maestros, al al por no teniendo los recursos de la ciencia de hoy para llegar a este tipo de conclusiones, cómo le pegaron en el clavo, de forma muy, muy, muy clara, ¿no? claro, Incluso posiblemente, fíjate, me atrevo a decir porque su carácter es natural. Es decir, si nosotros, eso que está hablaba Jorge de la tensegridad o del Goju, lo hacemos constantemente en nuestra vida diaria, con cualquier movimiento. Y claro, posiblemente si tu karate se acerca de forma, bueno, a esa naturalidad, si tu karate es natural y no está condicionado por otras características, que también hablaremos más adelante, entonces es lógico que den más fácilmente con esas conclusiones, puesto que el movimiento de karate no tiene por qué ir en contra del movimiento natural que hacemos a diario. La única diferencia es que es un movimiento específico para algo concreto, que puede ser la defensa personal o o cualquier correr, o tirar una o jabalina, correr o digamos, tirar ¿no? una jabalina, y entonces aparece la técnica para perfeccionar eso que ya tiene ese movimiento natural, que es el objetivo de la técnica, es optimizar ese movimiento hasta llevarlo a su máxima función, a su máxima eficacia. Claro, pero a mí lo que me estaba leyendo, releyendo este libro de Toyama Kanken Sensei, Mm, en la que él está en contra, de la división del karate en los estilos. Para él, los estilos no tienen sentido, ¿no? Y se refiere en concreto, en aquel momento eran los estilos registrados, ¿no? Se refiere en concreto al Shito Ryu y al Goju Ryu. Y dice, el karate, esos 2 estilos son exactamente iguales al mío, a mi karate. Dice, el karate del señor Mabuni, el karate del señor Miyagi es exactamente igual al mío. ¿Por qué? Y porque, los 2, estuvimos estudiando con nuestros Kensei, con nuestros grandes maestros, y nombra a Itosu, Higaonna, Arakaki Seisho, Matsumura, y dice: "Y porque usan los métodos del Goju, que son, propios de cualquier, sistema auténtico de karate". O sea que Toyama Kanken no podía concebir un karate auténtico que no se basara en el principio del Goju. claro, Y como él dice, no se lo inventó él, lo trae de las fuentes, de las que aprendió. Entonces, esto es algo que está viene en el ADN del karate, de todo el karate, no del Goju Ryu, y no de la parte de Naha-te del Shito Ryu. mm, Es que no puede existir el movimiento humano sin esto. Lo que vendría a ser estar consciente de la tensegridad o estar consciente del concepto del Goju, es que lo podemos utilizar de forma consciente y sistemática para perfeccionar nuestro movimiento, ¿no? Para hacerlo claro, lo más hemos dicho eficiente. antes, optimizarlo, claro. Imaginaros en nuestra vida diaria que dijéramos, pues ahora no voy a dejar de estar relajado, los movimientos yo los voy a hacer todos tensos, al revés.
quito toda la tensión. Estamos No hablando puede. de tensión, ¿eh? No de contracción. Mm, Quito todos los movimientos de tensión y solamente utilizo los movimientos de relajación en cada parte de mi cuerpo. Es absurdo, ¿no? no puedes. Pues, de alguna manera eso ha pasado en el karate y por eso él critica los estilos. Y ha pasado porque había que definir los estilos dependiendo de las características, ¿no? Y es que es imposible, porque además fijaros, si yo quiero pegar fuerte, tengo que estar en tensión, porque si no mis articulaciones se rompen, o sea, Claro, mi muñeca no aguantaría la presión que ejerce contraria el impacto. El codo igual y el hombro ni digamos, ¿no? Entonces, yo tengo que tener un punto de tensión, arquitectónicamente hablando, o sea, ordenado, coordinado, es decir, que todas las articulaciones vayan en la dirección del golpe. Y luego necesito relajación para no quedarme con la fuerza, sino mandarla. Esto cualquiera que le pega al saco lo sabe, o a la makiwara. Lo sabe de forma natural. Sin embargo, no hay contradicción ahí entre el Go y el Yu. Sin embargo, cuando se practica al aire, se practica como 2 cosas diferentes, ¿no? Es curioso. sí, ahora vamos ahí, Pepe. Mm, Vamos a terminar las definiciones. sí, Que yo creo que lo que es importante que quede claro a la audiencia es que no puede haber movimiento sin los dos elementos, sin el go y sin el you. No puede haber movimiento sin los dos elementos, ni bueno ni malo. O sea, es imposible moverse si no hay interacción entre los dos principios. Eh, el golpe más fuerte contiene you y el golpe y el movimiento más suave contiene go. Es imposible, es la interacción de esas fuerzas dentro de nuestra estructura corporal la que crea el movimiento. O sea que si no hay interacción entre esas dos fuerzas opuestas, no hay movimiento, no hay técnica. Ahora, vamos a ir en 2 segunditos, vamos a ir a lo que apunta Pepe Sensei, que es lo que pasa cuando dejamos de ver esto como un flujo y empezamos a ver esto como absolutos. Pero ya vamos a llegar ahí porque nos falta una pata más, una pata filosófica, histórica, anterior, porque yo creo que la raíz de que estos maestros hayan llegado al concepto del Goju viene del taoísmo y viene del yin yang, del tai chi, del- de las fuerzas universales este, que describe el taoísmo. ¿No te parece a ti, Sensei? sin duda, sin duda. Nada más que el concepto de Yin Yang creo que abarca un espacio enorme e influye en la filosofía, en la cultura, influye en la religión, influye en el movimiento, influye. ¿Por qué? Porque es una ley universal. Se necesita un punto fijo, que sería el Go, para que una rueda ruede. Esencialmente. Exactamente, Y para que el universo pueda moverse, y circular, tiene que tener un punto fijo seguramente, porque si no sería un caos, o sea, todo se derrumbaría, ¿no? Entonces, evidentemente, el el concepto de Yin Yang, In-Yo, que puede ser también japonés, describe prácticamente todo movimiento natural, y a todos los niveles, o sea, no solamente dentro del mundo de las artes marciales, que a veces lo llevamos solamente o bien a la filosofía, como dice Jorge, o bien al mundo de las artes marciales, pero está presente en todo. Cuando yo abro los ojos y los cierro, estoy haciendo Yin Yang. Cuando ahora exactamente, mismo estoy hablando y Jorge calla, yo estoy haciendo Yang y Jorge Yin, exactamente. etcétera. O sea, es que es un principio tan natural y tan universal que evidentemente las artes marciales también se han empapado de ello. No están exentas, a no ser que hasta ahora, afortunadamente, no se ha desnaturalizado tanto. Pero si uno quiere hacer un sistema se apoya en, bueno, en leyes que existen, no se apoyan en leyes que no existen. Y una de ellas, evidentemente, es lo duro, lo suave, es lo profundo, o lo superficial, y es el sonido y el silencio. O sea, lo impregna absolutamente todo, ¿no? Y lo cual me gustaría, me gustaría entrar entonces en una parte, porque, bueno, la posición editorial de este podcast es de que hay gran parte del karate que ha dejado ese funcional, que se ha alejado de estas raíces
y se ha transformado en algo lúdico, en deportivo. Bueno, empezó su nacimiento fue como educación física escolar, ¿no? Mm. Entonces, hay gran parte de estas cosas que se han targiversado, ¿no? Entonces, digo, ¿a dónde nos ha conducido esta cultura del Goju en este sentido específicamente, ¿no? Y quiero aclarar antes de empezar, es que no estamos hablando del estilo Goju Ryu, estamos hablando del concepto Podemos llamarle al revés, incluso Yugo, Go, sí, para que porque nadie se conf Yin Yang, se puede decir Yin Yang, Yang Yin, es sencillo, exactamente. no hay problema con eso. Sí, o sea, para que nadie se confunda, que no estamos Ujú. hablando del estilo de Goju Ryu ni ninguna escuela específica del Goju Ryu, estamos hablando del principio del el Goju, ¿no? Entonces, eh, es evidente que en el divorcio histórico que hubo en la transición del Ti, del Todejutsu al karate, eh, la relación con este tipo de conocimiento cambió de características. Así como se cortó el cordón umbilical de la función de los katas, por ejemplo, de lo que eran, se transformaron en objetos, en, en recipientes, vehículos de Kihon y objetos de exhibición, cuando antes eran eh, sistemas de información. También hay un montón de conceptos que pasaron casi a ser caricaturas de lo que eran antes, ¿no? Mm, Y uno de los más targiversados en esa transición histórica que ha pasado es justamente el concepto de Goju, eh, donde vemos, y nuevamente, no me refiero solamente no me refiero a Goju Ryu, porque esto es universal, casi no, quizás no todos los estilos de karate, pero a la gran mayoría. Algunos se especializan en quitando mucho Go, pero hay muchos estilos que se caracterizan por un exceso de Go. Toda la teoría del Kime, algunas metodologías de cómo se entrena el Sanchin, por ejemplo, ese tipo de cosas, donde se busca un Go extremo, ¿no? Y después hay otras escuelas donde se busca un yu extremo, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, las escuelas que siguen las enseñanzas de Gami Sensei de Shotokai, por ejemplo. Em, y ahí se nos crea un gran problema, porque dejamos de ver esto como una interacción de fuerzas, como un flujo de energía, y lo empezamos a ver como entidades absolutas, o Go o Yu, ¿no? Y mm. intentamos buscamos los extremos de cada una. ¿Qué te parece a ti, Pepe? Sí, no, además, la metodología va dirigida a eso, o sea, está, literalmente en el Shotokai que yo conozco, está, para mucha gente, quizás el gran colectivo, está absolutamente prohibido tensar el cuerpo. O sea, es relajar, 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 quita tensión, quita tensión, quita tensión, quita tensión, relajar, relajar. Porque, se supone que en la relajación hay un nivel superior, que es donde está la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eso es un concepto filosófico, como karate. Claro, si yo me pongo a meditar, cierro los ojos y no me muevo, pues claro, algún día igual consigo la iluminación. Pero se convierte más en una especie de yoga, ¿no? De ir quitando, 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 quitando. Pero desde el punto de vista del karate, de un sistema de karate, es desnaturalizar el movimiento, no hace falta decirlo. O sea, es llegar a un extremo donde se ha perdido la realidad, literalmente. O sea, se ha perdido la realidad. Sí, mira, tú al principio estabas hablando de cómo eh, estos dos elementos, el Go y el Yu, están presentes en toda faceta de la técnica. No se puede ni estirar un brazo. Aunque estabas hablando de la tensibilidad, pero estabas hablando del goju. Eh, eh, uno estira el brazo y no se puede estirar el brazo si no hay una parte que tensa y otra parte que relaja, ¿no? Y que, Bíceps, la, tríceps, y que las articulaciones tienen que estar posicionadas correctamente y que tienen que soportar el movimiento y que cuando recibimos el impacto tienen que relajar para absorber ese impacto, todo ese tipo de cosas. El gran tema que le veo yo, por ejemplo, en este caso, si hablamos de lo que busca la escuela Shotokai, es que eh, al
desnaturalizar el movimiento, como dices tú, Sensei, terminan sobreextendidos y terminan sin la capacidad de, por lo tanto, no tienen una fortaleza estructural, lo cual hace que no puedan transmitir la fuerza de impacto de la misma forma. Eh, a veces habría que hacer, observar De ¿no? hecho, la gente se caía después de hacer un Oizuki largo, o Claro. Genki largo. Y luego se creó una teoría paralela donde había que tirarse tanto, o sea, estirarse tanto, que como no podía, porque como te caía, pues había que justificar por qué te caías, ¿no? Y entonces, bueno, que la idea era la expresión máxima, la expansión máxima. Eso desde el punto de vista biomecánico, evidentemente no es correcto. Y desde el punto de vista de transmisión, cualquiera lo sabe. O sea, tienes que tener equilibrio para, tienes que estar, mejor dicho, tienes que estar estable para poder golpear con cierta fuerza. Claro, la línea de energía tiene que estar soportada por una estructura, Claro, si no, no la puede transmitir. como así Eh, claro. Y a veces digo, habría que emular a veces los procesos de los viejos maestros. Cuando los viejos maestros dicen: "Nuestro estilo, nuestra escuela es la grulla blanca", es porque observan el movimiento, ven observan la naturaleza y ven cómo se mueve, porque los animales se mueven lo mejor que pueden, no se mueven, no dicen: "Ah, eh, tengo 2 alas y vuelo bien. Voy a probar a ver cómo es volar con una, a ver si, ¿no? Digo, utilizan las herramientas que tienen de la mejor, forma posible. Entonces, habría que hacer lo mismo, pienso, dentro de las artes, marciales. ¿Cómo se mueve el ser humano en situación explosiva y de crisis, ¿no? De forma natural. Es imposible moverse con esos patrones y pelear con esos patrones estructurales y energéticos que propone esa escuela, desde mi punto de vista y con todo respeto. Digo, ahora también tenemos el otro opuesto, el opuesto al que si uno lee literatura, por ejemplo, de algunas escuelas de Shotokan, donde hablan del Kime y te hablan de, en el momento de impacto, tensar todo el cuerpo, tensar todo el cuerpo. A lo que yo me pregunto, ¿cómo piensan que transmitir energía si tensan todo el cuerpo? Si tensan todo el cuerpo, frenan el movimiento, no puede haber movimiento. Quedas estático como una claro. estatua. Imaginar que vais por la calle y de momento hay un charquito por ahí, que vas a pisarlo. Lo que hace el cuerpo es agarrarse, tensarse, ¡clac!, para no caerse. Si frena toda la inercia del movimiento y entonces lo que hace es parar la Mm. energía. Es decir, no, por eso se cierra. Por eso, si haces eso a la máxima intensidad, evidentemente no transmite energía. Claro, y creo que este tipo de cosas vienen de los dos opuestos, vienen de la fatídica tendencia que ha tenido el karate desde que se masificó, a hacer el 99% de su entrenamiento al aire. Porque haciendo al aire podés hacer un golpe como hace Shotokai o como hace Shotokan. Bueno, no quiero generalizar demasiado, pero como hacen las escuelas que siguen estas No, como teorías. tiene sí, otra cosa es cómo haga cada uno por su experiencia personal, pero evidentemente en su ideología está eso presente como principio. Claro, pero aparte, por ejemplo, O sea, sí, muchos Shotokai son maravillosos mm, y yo no me pondría delante, mm, pero la metodología de Shotokai, que es de lo que estamos hablando, evidentemente persigue ese punto de relajación máximo por encima de la tensión. La tensión es una aberración, vamos, para muchos. a eso es lo que me refiero, porque aquellos exponentes fantásticos que vienen de las dos escuelas, para llegar a ser fantásticos tienen que abandonar esas ideas. Uno ve el movimiento de Agayev, por ejemplo, que es una persona que tiene un movimiento, una capacidad de movimiento explosivo infernal. Y para mí es un poema de Goju, de un poema de Tensegrida, lo que hace Agayev.
no tensa todo su cuerpo en el momento del quime, en absoluto. ¿Por qué? Porque se está moviendo de acuerdo a los parámetros funcionales que la situación le exige, no de acuerdo a ideologías o teorías que están hechas en in vitro, están hechas dentro de un laboratorio con con un propósito diferente, ¿no? Yo he conocido a algunos compañeros y bueno, esto también en las redes también aparece, donde maestros para que practican una línea dura hacen tai chi para relajar. Cuando Claro. el tai chi bien hecho te va a exigir también niveles de tensión. Existe el Fallín, por ejemplo. Otra cosa es que vayas a un taller de tai chi de distrito, del ayuntamiento, que va la gente para, bueno, es más un taller sociocultural que un taller serio de tai chi. Pero aparte la gente no comprende que la forma lenta del tai chi no es ni por asomo la totalidad del sistema de tai chi, y que la forma lenta representa una metodología que vamos a entrar después. Se hace lento, no es lento, ¿no? Exactamente, es una metodología de identificación, de definición, de separación del yin y el yang, o del Goju, para después poder coordinarlo, de coordinación del flujo de energía. Ahora, yo he hecho en la escuela de Tai Chi que teníamos nosotros, teníamos lo que decíamos la forma rápida, que era un kata hecho a velocidad natural. O sea, no era, Le recordaba yo a mis alumnos de Tai Chi de algo que leí hace tiempo, no recuerdo ni siquiera dónde, pero estaba relacionado con el Tai Chi. Dice, si haces lento, eres perfecto. No, o sea, si haces Tai Chi lento, eres bueno. mm, Pero si eres capaz de hacer Tai Chi rápido, eres excelente. claro. Y porque de eso se trata de una metodología para llegar al exactamente el mismo objetivo que tiene el karate, la capacidad destructiva en una situación de conflicto. Claro. Este, o sea que no es el fin del tai chi. El tai chi no es lento. El tai chi se mueve igual de rápido que cualquier otro sistema de autodefensa. Hay ejemplos de katas, por ejemplo, que contienen en algunos sistemas, también chino, tiene como del mismo kata la versión Go y la versión Yu. Ujú, Entonces, a mí como metodología de trabajo me parece interesante. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que hay gente que son muy relajada, que tiene poco tono muscular, incluso tiene poca conciencia corporal, y me parece bien que se trabaje un poco más duro. mm, Y al revés, hay gente que es excesivamente duro y es preferible, tú lo haces constantemente, Jorge, cuando los exámenes. Y cuando es demasiado duro, pues se le enseña la versión del kata, la misma kata, pero haciendo un poquito más relajado, más fluido, tirando fuerza, tirando tensión hacia afuera. Pero claro, cuando uno tiene comprensión, no hay problema. El problema es cuando se enseña a la gente que hay una versión Go, es decir, Go, y otra versión Yu, desde un punto de vista superficial, no desde un punto de vista metodológico funcional, ¿no? Y ahí hay que afinar un poquito. Por eso es interesante que cuando las palabras en japonés que no suenan tan bonitas y que tienen mucha importancia, en el lenguaje que los occidentales usamos y posiblemente muchos japoneses de poco nivel, es necesario esa parte de la ciencia de la que se hablaba antes, ¿no? De la tensegridad, que es lo mismo, pero visto desde otro punto de vista, ¿no? Y eso nos abre también la mente a comprender a veces, ¿no? Porque muchas veces las palabras se quedan cerradas y lo que se llama el lenguaje cerrado, ¿no? La palabra ya está terminada y no hay forma de moverla de ahí, ¿no? mm. Pero las nuevas palabras o los nuevos términos, comparado a lo mejor con el término Go, que seguramente es mucho más antiguo, pues a veces describen mejor esa sensación. Pero claro, una vez que uno ya tiene una cierta experiencia y tiene la habilidad, decir que está haciendo, voy a hacer kata Go, voy a hacer kata Yu, para mí carece de interés. Tú tienes que hacer el kata como es, que sería un kata Goju, ¿no? O Jugo, como quieras llamarlo. Claro, yo quiero definir, para que quede bien claro en la conciencia del oyente, de que estamos hablando de que el Goju es un principio donde se estudia el flujo de las dos energías. No se puede ver al Go como un ente absoluto y al Yu como un ente absoluto. Estamos hablando
del flujo de estos opuestos. Entonces, buscar los extremos, buscar llegar al you absoluto, buscar llegar al go absoluto, lo único que hace es mermar nuestra capacidad de movimiento, nuestra capacidad destructiva en una situación de conflicto. Nuestro karate no puede funcionar, lo hace menos funcional. Hay que, De hecho, la palabra yin yang nadie se le ocurre separarla. claro, Y estamos asociando precisamente Go Yu con Yin Yang, para dar precisamente contexto a que es inseparable, ¿no? es Desde el punto de inseparable. vista, de la naturaleza y de las leyes del universo, o sea, que Y es algo justamente, y por eso es tan negativo buscar los extremos del Go y el You, cuando en realidad tenemos que buscar la interacción, cómo es que interactúan, e intentar optimizar el proceso de interacción, no el proceso de buscar el extremo, la dureza absoluta y la blandeza absoluta. Ahora estoy hablando de procesos biomecánicos. Tenemos que buscar el flujo. Y aparte, lo interesante de esto, que se traslada, no es solamente el proceso biomecánico interno y de la técnica, se trata también de la táctica, de la relación con el espacio y el tiempo en relación al oponente. O sea, es un principio universal, que si uno busca, nuevamente en una situación táctica, buscas eh, los opuestos o te pasan por arriba. En cambio, si uno busca el flujo, cuando él te brinda un vacío, llenar ese vacío, y cuando él te atropella, darle vacío, ahí estamos logrando un nivel táctico muy superior. Eh, en cambio, en los choques de Go contra Go, el Go más fuerte gana. mm, Entonces, creo que nuestro karate es muchísimo más rico que el ir de frente, el que tenga el cráneo más duro gane. Para eso no se necesita entrenar absolutamente nada, ¿no? claro, aparte que daros cuenta que dejarlo de esa manera, como dice Jorge, estaríamos siempre a merced del más fuerte, y entonces la técnica entonces te quedaría, y la táctica, Exactamente. ¿dónde quedaría? Entonces, para eso no hacemos karate, para eso hacemos pesa, nos ponemos fuertes, culturistas y brutos, ¿no? Entonces, no es lo que promulga karate, lo que promulga karate es ser eficiente, ser eficaz, y da igual lo que midas y lo que peses. Si te usas bien, tienes más posibilidades de vencer que si te usas mal, o intentas igualar la fuerza con alguien que a lo mejor es mucho más fuerte que tú. Claro. Entonces, decir que él es mucho más fuerte que tú, es decir que él tiene una capacidad de go superior a la tuya. Ujú, Entonces, como si tú la vas a enfrentar con un go inferior, bueno, pues entonces vas a perder. O sea que tu táctica tiene que ser diferente, ¿no? claro. Pero me gustaría, Pepe, de que entráramos ahora a hablar más concretamente. ¿Cómo podemos nosotros trabajar el Goju? ¿Cómo podemos trabajar la tensibilidad biomecánica de forma concreta en nuestro karate, en nuestras técnicas? ¿No? Podríamos, yo qué sé, podríamos empezar con las famosas dachi, las famosas posiciones del karate, que ya nuestro lenguaje y el nombre que les hemos puesto ya las condiciona eh, a una forma estática de tensegridad, a una forma estática de utilizar estas fuerzas para obtener una estructura, una forma, cuando en realidad se trata de cómo utilizar estas estructuras como plataforma de potencia, de fuerza, ¿no? Claro, de Eh, cómo claro, además es súper importante porque, todo el mundo sabe que Jorge y yo pensamos que la energía parte de ahí, del tren inferior. Por lo claro, tanto, las dashi pueden ser perfectamente beneficiosas, o sea, tremendamente beneficiosas o tremendamente perjudicial si lo practicas desde un punto de vista extremo. Entonces tiene que haber una interrelación, primero arquitectónica, estructural, es decir, donde cada parte del tren inferior, cadera, las tres articulaciones principales, ¿no? Cadera, rodilla y tobillo, estén perfectamente alineadas para que tengan la tensión adecuada,
y absorban toda la energía y la generen. No solamente la absorban cuando nos golpean, sino que también la generen, ¿no? Y sea capaz de generarla y llevándola del extremo más lejano, que puede ser los pies, hacia el extremo más lejano, en este caso, que serían las manos, ¿no? Ujú, Entonces, para eso tiene que haber una interrelación de tensión y relajación y de coordinación para coordinar esos elementos, ¿no? Cuando contraigo, cuando tenso. Entonces, expandirse y contraerse es un magnífico ejercicio que se está perdiendo normalmente en karate, ¿no? La sensación esa de acumular, saltar, pequeñito, grande, hacia adentro, hacia afuera. Esas sensaciones en los katas, por ejemplo, no existen. Es todo muy geométrico. El brazo aquí y extiendes el brazo. Se bracea, se patea, se, eh, se hacen figuras en vez de posiciones, no se hacen figuras bonitas, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que jugar con el cuerpo. Hay un libro magnífico que se llama La comunicación, no, perdón, ay, se me ha olvidado, qué pena, lo tengo por ahí. Bueno, habla precisamente de esto, ¿eh? Lo pondré en las redes cuando sea capaz de conseguirlo, porque tengo varios del mismo y se me ha olvidado. Y habla precisamente de cómo moverte, en relación depende de lo que vayas a expresar. Y hay ejercicios que son muy didácticos, o sea, de balanceo, de ritmo, de coordinación, de bajar el tren inferior y luego subirlo, de espacio-tiempo. La verdad es que, esa es un poquito la idea, ¿no? Si me quedo fijo en decir: "Esto es un curso de Dashi, peso avanzado", mm. Claro, no a mí dice nada. realmente me duele la forma, sistemática que tenemos en el karate de plantear una teoría, de plantear un pensamiento, una idea de lo que es correcto, y después a la hora de aplicarlo, tirarlo por la ventana. Ni el competidor más, eh, mm, atlético y mejor fundado de la historia del karate jamás hace las dachi cuando combate. Eh, o sea que, eso se abandona en el momento de aplicarlo, sea en el contexto que sea, en el momento de hacer un movimiento, funcional con una función específica en mente, se abandona todo eso. Se abandonan las técnicas del kata, se abandonan las dachi, por ejemplo. Y para mí, digo, es algo frustrante porque no entiendo por qué el karateca no se pregunta: "¿Para qué hago yo esto? ¿Cuál es la lección a aprender aprendiendo estas posturas? ¿Y cuál es su función utilitaria? ¿Para qué las uso?". Porque, eh, se cae de maduro que estar plantado en una estructura estática en combate es un suicidio, no se puede utilizar y por eso nadie lo hace. Ahora, ¿qué planteaban los maestros con este tipo de cosas? ¿Por qué los katas nuestros vienen llenos de dachis? Bueno, para mí es evidente, pero no es evidente, no lo era hace 25 años atrás, pero hoy sí es evidente, de que las dachi es un estudio estructural de cómo generar energía. Las dachi te están enseñando diferentes composiciones estructurales de dónde generar energía. Y entonces ahí sí se vuelve vivo el kata, ahí sí se vuelve viva la dachi, porque ahí podemos trabajar, podemos observar cuál es el flujo, cuál es la coordinación interna que hay que tener dentro de la estructura de una dachi para generar movimiento. Entonces, si haces eso, las dachis explotan de vida y las vas a usar en tu combate. Porque seguro no vas a ir moviéndote en Senku Dachi, pero en momentos de explosión, o en momentos de traslado, o en momentos de arraigue, porque estás luchando por la posición con el contrincante, ahí van a aparecer tus dachis, ahí van a aparecer las estructuras que te permitan generar la potencia necesaria. Si lo has estudiado y lo has practicado de esta forma. Si las practicas como forma sobre cómo pararte, las vas a tirar por la ventana. Esas, yo, en mi dojo
una de las críticas que le hago a mis alumnos, digo, estás usando la Dachi para pararte. Digo, si vos sentís que estás parado, que estás utilizando la Dachi para mantener tu cuerpo estable, sabés de que está mal. La Dachi tiene que estar potenciada de energía. Tu estructura en una Dachi, sea cual sea, tiene que estar dándote la posibilidad de saltar 1,5 metros en el aire. Mm, Si no lo puedes hacer, es porque tu Dachi es simplemente una posición. Y las posiciones no tienen lugar en la vida real. Eh, y es justamente un Dachi, para mí el estudio de las Dachis es el canvas donde nosotros pintamos el flujo del Go y el Yu para generar dos efectos complementarios. mm, El transporte del cuerpo pa- para, para evadir o para invadir o para Mortal, ¿no? dar energía, conectar energía, o el arraigo, que son las dos necesidades básicas en un combate. Hay momentos que se necesita arraigo y hay momentos que se necesita eh, poder moverse, ¿no? Claro. Eh, entonces, digo, y en las dos funciones las cumple con el objetivo de poder generar energía, tanto como para manipular al oponente o como para propinarle un golpe, ¿no? Eh, o para hacer una proyección o lo que sea, ¿no? Pero nunca pueden estar separadas de ese trabajo. Si no puedes usar tus dachis en ese trabajo, es que no estás, no estás comprendiendo tu karate. No estás comprendiendo la naturaleza, el ADN, la biología de tu karate. ¿Qué te parece, Pepe? Hombre, yo haría, cuando alguien entra en karate, la primera posición es Shisentai, posición natural. No te enseñan un pedazo de Kibadashi, ni un Suruachi, ni un Isadashi, te enseñan Shisentai. Desde un punto de vista básico, pero yo no lo enseño desde ese punto de vista. Yo lo enseño a cómo colocarse bien, a cómo está. Si el estado que tú tienes dentro de Shisentai, de la posición, porque yo le llamo Shisentai, no le llamo Shidashi, no le llamo nada de eso. Es el que luego vas a tener que usar para cuando haces las demás posiciones. Si es conseguir un estado de naturalidad para luego moverte con naturalidad. Por ejemplo, cuando alguien está de pie de forma natural, está lo suficientemente tenso para no caerse y lo suficientemente relajado para poder salir corriendo si le viene un perro a morderle, por ejemplo. Exactamente. Ese Eso estado es Goju traslada perfecto. el Goju perfecto, trasládalo a un Sekusudachi, a un Nekoshidachi, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues esa transmisión, esa sensación del uso correcto del cuerpo, es decir, máxima estabilidad, porque no, si no, se te cae, si no tiene máxima estabilidad te cae, y máxima movilidad en caso de que lo necesites por urgencia, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Pero además, en las posiciones de empujar, de mantenerse de arraigo o de absorber, cumplen una función específica, ¿no? Evidentemente, que es si no solamente se trata de moverse, sino si tengo que generar energía, pues entonces me muevo de una manera determinada y en la foto fin y final, pues aparece Senkusu Dachi. Si tengo que aguantar a alguien que viene y yo me agacho, pues a lo mejor es muy parecido al Shikodashi o al Kibadashi, ¿no? Si absorbo, a lo mejor hay un punto, un momento donde la energía está más en una pierna que en otra, Mm, pero no está estático, está siempre moviéndose, o sea, está absorbiendo energía del otro, mandándola abajo para luego convertirla en otra dirección, ¿no? Por eso el juego es de movimiento y estabilidad, ¿no? No solamente de movimiento o no solo de estabilidad. Es decir, volvemos otra vez al yin yang, ¿no? claro. Volvemos nuevamente al flujo de estos dos Mm. elementos, no a la versión absoluta de estos dos elementos, ¿no? Pero estaría interesante, eh, por ejemplo, ver cómo podemos trabajar, ya que estamos hablando de las DACHI, en la práctica, cómo podremos hacer para volvernos conscientes de estos procesos. Eh, ¿Cómo podríamos hacer para, por ejemplo, volvernos conscientes de cuál es el flujo energético en una Senkusudachi que podemos utilizar para, por ejemplo, avanzar y dar un golpe?
¿Te refieres a ejercicio específico, Jorge? O Me refiero simplemente a una técnica, la técnica más común en el karate de hoy, que es estar en Sengu Sudachi y dar un paso hacia adelante y hacer un Oizuki. Eh, el 99% de las personas que yo veo haciendo eso es justamente lo que hacen. Dar un paso adelante y dar un Oizuki. O sea que lo que hacen es estar parados en Oizuki, después ponen una pierna adelante, aterrizan y después bracean con un brazo y hacen un Oizuki. O sea que lo que yo veo ahí son 3 procesos distintos que nada tienen que ver el uno con el otro. No hay una relación causal entre los 3 procesos. En cambio, cuando el proceso, cuando yo trabajo con esa técnica tan simple y fundamental del karate moderno, mi proceso es completamente diferente. Por eso yo siempre a mis alumnos los jodo en broma y les digo: "No debes avanzar para dar un golpe, debes avanzar para dar un golpe". Y me miran como que estoy loco. claro, Porque lo que la primera forma, lo que quise decir en la primera vez que dije avanzar para dar un golpe, es aquellos que dan un paso, aterrizan y bracean un golpe. Pero después están aquellos que utilizan la potencialidad energética del Senku Sudachi para explotar hacia adelante y utilizar esa explosión de energía que parte de la presión de nuestras piernas y nuestros glúteos, de nuestros muslos, sobre el piso, y utilizan esa explosión de energía para acelerar su mano. Bueno, a través del cuerpo, por supuesto, con la cadera, la cintura, la espalda, los hombros, todo eso, ¿no? O sea, hasta claro, llegar a los nudillos. Entonces, el que golpea de esa forma, se mueve para golpear, da un paso claro, para golpear. No es uno que se traslada hasta un punto geográfico para dar un golpe con el brazo. Esa es la gran diferencia. Entonces, a mí me interesaría compartir con la audiencia eh, nuestro proceso consciente en estas técnicas tan básicas que se pueden hacer súper avanzadas si em- concientizas estos procesos internos al entrenarlas. claro. El primer movimiento se genera, evidentemente, desde las piernas hacia abajo y luego desde ahí rebota hacia adelante y, bueno, hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Muchas veces el Oizuki se genera en la cadera, en una zona intermedia, y o bien en los hombros, en los brazos, ¿no? Entonces la posición no tiene ningún protagonismo, ¿no? Claro. Uno de los puntos que tenemos, Jorge, que tú lo la pliometría, ¿no? Si quieres, Mm, he buscado el significado para un poco ilustrar lo que queremos decir, ¿no? Dice, es un tipo de entrenamiento físico que consiste en realizar ejercicios que vayan de la deceleración, es decir, cuando uno va contrayendo, se va desacelerando el movimiento, cuando va echando la fuerza hacia las piernas, va contrayéndose, va desacelerando, no va rápido. mm, Dice a la aceleración de los músculos. Dice del ciclo de estiramiento al de acortamiento, es decir, del ciclo de estiramiento al acortamiento. Y de forma rápida para mejorar la potencia, la velocidad y la fuerza de los músculos, especialmente del tren inferior. ¿Vale? Entonces, esa idea de me cierro, me hago pequeñito, lento, cuando se habla lento significa que se va más lento de cuelo, luego la explosión, luego hay una aceleración. No significa que vayamos lento, 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 que también, así se hace en Tai Chi, se baja lento y luego se expande, ¿no? Pero puedes ir rápido, pero más lento normalmente de lo que vas a expandir luego. Entonces, esa contracción que se produce de todas las articulaciones y de los músculos, en la que luego se expande, se explota y es dirigida a través de la técnica pues a las extremidades. En este caso, como Jorge habla del Oizuki, pues al puño, ¿no? Que es la zona de contacto donde va a explosionar esa fuerza. Y ahí se producen dos movimientos. Uno es movimiento de contracción, tensión, y otro movimiento de relajación. Y luego vuelve a tensarse para que el brazo no se deforme a la hora de pegar, ¿no? Mira, me parece que podríamos utilizar una terminología un poquito
Mira, si vamos a una definición eh, deportiva de la pliometría y bien concisa, se puede decir que consiste básicamente en un movimiento rápido y potente precedido por un preestiramiento. Y a lo que se Ujú, refiere muchas veces la pliometría, y esto en el tai chi lo hacen mucho, tu karate, por ejemplo, está plagado de este tipo de cosas cuando uno lo ve de afuera, Pepe, es el estiramiento de un músculo y de un tendón mm, antes de su contracción. Es lo mismo que se hace con un arco y una flecha. mm. Entonces, y está demostrado que el previo estiramiento de un músculo antes de su contracción genera más energía que la simple contracción. Entonces, cuando ustedes ven em, en el karate ven movimientos donde se retrasa por ejemplo, un traslado hacia adelante, Senkusudachi o Oizuki, y se retrasa un poquito la parte superior de acuerdo a la parte inferior, lo que se está creando ahí es un estiramiento previo a la contracción para soltar el Suki, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero aparte, el proceso que describe Pepe Sensei, eso se puede trabajar a muchos niveles, ¿no? Mm. Cuanto más viejo y más avanzado estás, porque empezás a descubrir que, pero no solamente puedo trabajar la cintura, puedo trabajar los músculos pectorales también, los puedo trabajar no, bueno, con pliometría. Pliométricamente, ¿no? Pliométricamente. Pliométricamente, exactamente. Un trabalenguas esto. O sea, empiezas a ver que puedes empezar a utilizar los músculos y los tendones dentro del movimiento de la técnica, la coordinación, la microcoordinación que estás haciendo dentro de tu técnica va generando procesos pliométricos donde vas estirando previo a la tensión. Estiramiento previo a la tensión. Es como ir tirando con un arco y una flecha en diferentes partes de tu cuerpo que todas se conjugan en la aceleración de esa técnica, por ejemplo, ¿no? Pero eso Eh, no se produce de forma espontánea, ¿no, Jorge? no, eso tiene que ser consciente, si no, no tiene lugar. Claro, es decir, que pasamos del hacer al comprender, ¿no? Es una experiencia directa, ¿no? Claro, De trabajo en esa dirección, como dice Jorge, eso no se produce de forma espontánea, o sea, uno no hace de una manera y al otro día hace de otra. Es un trabajo de conciencia corporal y de objetivos muy marcados, ¿no? De, como decía el otro día también Santiago, que nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿no? De invertir en pérdidas. claro, porque, muy bien dicho, ¿ves? Porque una parte del trabajo de esto es empezar a quitar tensiones, contracciones, que trabajen en contra del movimiento que estamos intentando, del proceso que estamos intentando optimizar, ¿no? Entonces ahí sí se trata mucho, eh, por ejemplo, en la escuela de Tai Chi que yo iba, se utilizaba una metodología que a mí me encanta, me parece muy efectiva, la uso en mi karate mucho, que es la de identificar las distintas cadenas cinéticas dentro del cuerpo que conjugan, que cooperan para la técnica y separarlas, o sea, diferenciarlas. Entonces, por ejemplo, a trabajar con una parte nada más muscular, por ejemplo, los pectorales en cuanto al Tsuki. eh, y trabajar concientizar ese proceso de estiramiento y contracción en los pectorales. Cuando tenemos eso, bueno, le damos otra parte así ir concientizando todas las partes de la cadena cinética donde podemos trabajar con pliometría, podemos Mm. estirar antes de contraer. Y bueno, el gran fenómeno que sea lo que apuntaba Pepe Sensei también, es que es el aprender al hacer, es un aprendizaje experiencial, porque cuanto uno más trabaja con esto, más características le encuentra, ¿no? Eh, eh, o sea que cuando uno ve un objeto por primera vez, dice, esto es un lápiz. Pero cuando empezás a gastarte media hora observándole, empezás a encontrarle más detalles, más características. Y te das cuenta que tiene un botón aquí, tiene una raya roja aquí, tiene un láser aquí, está hecho de tal material, tiene un grosor de tal. O sea que cuando uno más está en este universo, empieza a conocer más y más las características de estos procesos. Empieza a trabajar
con, podríamos decirle, de tamaño de información cada vez más pequeños. O sea que vas de trabajar con una lupa a, cada vez estás trabajando con un con un microscopio más potente, ¿no? O sea que los procesos con los que empiezas a trabajar cada vez son más pequeños, más pequeños, más Mm. pequeños, más pequeños. Y empiezas a trabajar una microcoordinación interna que es muchísimo más granulada tiene mucho más píxeles esa imagen que la imagen inicial con la que empezaste, ¿no? Estoy seguro que esa es tu experiencia también, Sensei. Sí, evidentemente, y además es duradera en el tiempo. Quiero decir que eso nos permite practicar mientras la salud Exactamente. nos acompañe, la salud que no, es muy importante dentro del karate, ¿no? Y entonces, cuando tú ves a maestros muy mayores siguiendo practicando, evidentemente no están usando la fuerza ni la potencia. Pero hay otro elemento muy importante con relación a lo que estás diciendo, Jorge, que es que te da un conocimiento implícito, te da conocimiento real, es decir, te ayuda a diferenciar que sí y que no está correcto. Que no es solamente una experiencia personal, interna, donde tú estás ahí con tu cuerpo y disfrutando, sino que te da coherencia a la mente. ¿Por qué? Porque está trabajando con elementos reales. Y esto lo decía, ¿no? Shankara decía, uno en la oscuridad que no tiene conocimiento del bosque, una rama se le presenta como una serpiente. Mm, ¿Qué hace diferenciar la realidad de la ficción en su mente? La experiencia. mm. Tú sabes que allí no puede haber una serpiente por las características del terreno, porque conoce no sé qué, porque las serpientes tienen un grosor, o sea, hay una serie de elementos que te hacen diferenciar la realidad de la ficción, ¿no? En ese caso. Y eso ocurre también, por eso hay un crecimiento no solamente a nivel físico, sino que la coordinación fina, como se llama en educación física, y Jorge habla de microconexiones y de todas esas cosas, te pone en un punto de realidad mental bastante interesante. Claro, porque es un paisaje que empieza a cobrar un montón de detalles. Donde Claro, antes veías un horizonte nada más, de repente empiezas a ver, a poder, es como que te dan la vista del halcón. En vez de ver un bosque, estás viendo cada hoja de cada árbol, los insectos. O sea, es una metáfora, pero créanme que si uno tiene la capacidad de quedarse en este mundo, eh, tiene la posibilidad de llegar a niveles que no pensaba. Incluso, no solamente dentro del karate. Aquí en Dinamarca, donde yo vivo, había un gran filósofo, uno de esos multi todo tipo Leonardo da Vinci. Y lo he nombrado varias veces en este podcast a lo largo de los años porque es una persona que a mí me inspira mucho. Se llamaba Peter Bastian, era eh, músico, tocaba en la Filarmónica de Copenhague y aparte era científico de renombre internacional, era pintor, era escritor, y tiene una serie de conferencias que después la resume en un libro que lo tengo aquí, que se llama Maestría. Y se trata del proceso de alcanzar la maestría. Y él justamente habla de esto. Este proceso que acabamos de describir en torno a la maestría de una técnica de karate, él la muestra eh, con un instrumento musical. Y entonces él empieza demostrando el proceso de donde se empieza con muy poquito conocimiento y cómo se le va dando, cuanto más tiempo le dedica uno a estar en ese universo de micropercepción y de atención, de enfoque, cómo uno va percibiendo más detalles de lo que está observando y va pudiendo trabajar a niveles cada vez más profundos. Entonces él empieza con una pajita de Coca-Cola, de tomar Coca-Cola, ¿no? Esas pajitas le metemos dentro de la botella. Y termina tocando música clásica con la pajita. Eh, Empieza pip, pip, y termina tocando una filarmónica. Digo, es bestial cuando uno ve esa conferencia. Em, o sea que a lo que él apunta y lo ha demostrado en la realidad, es que esto es la forma en la que se alcanza la maestría. El ser humano, para alcanzar la maestría, tiene que hacer esto.
tiene que entrar a los procesos, a los microprocesos, y desgranar toda la realidad con la cual se está concerniendo en las unidades más pequeñas posibles. Es lo mismo que la física, que cada vez intentan buscar una partícula más pequeña, a ver si llegan a la partícula original de la cual toda la realidad está compuesta, y nunca llegan, siguen llegando, cada vez que descubren una más chica, una más chica, una más chica, cada vez que descubren un microscopio más grande, encuentran una nueva. Lo mismo es en el karate, en las artes Ah, marciales, en el estudio del movimiento, en la maestría de cualquier cosa que haga un ser humano. Y se logra con 2 elementos, o con 3 podríamos decirle, 3 elementos. Primero, la constancia, ¿no? mm, Segundo, la repetitividad. Y tercero, la práctica, eh, consciente. consciente. Me sacaste la palabra de la boca, exactamente, la práctica Yo consciente. añadiría una más, que a veces pasa desapercibida, y es la valentía. Buen elemento. Explícame, sensei. Sí, porque a veces tomar conciencia es duro, porque se rompe nuestra realidad, es decir, está tocando directamente nuestro centro de flotación. Nosotros Mm, vemos el mundo de una manera y de momento resulta que es de otra, ¿no? Entonces puede ser, como decía un maestro, ¿no? Una bendición o una maldición. mm, Entonces, por eso decía que este tipo de entrenamiento era solo para guerreros, porque aceptaban, ¿no? Que el cambio forma parte de la naturaleza de la práctica. Entonces, bueno, hay que aceptar que hay cambios sustanciales que son positivos, pero que también te apartan un poco de esa realidad, de esa que pseudo realidad, porque de no es esa una ser realidad, realidad. ¿no? Sí, para otros sí será una realidad, con lo cual se convierte todo en muy claro para ti y muy complejo para los demás. Es decir, cuando tú tienes mucha luz y el otro te mira, no, no digo yo lo tenga, ¿eh? No, no, no quiero ahora ganar, ganarme críticas pensando que yo estoy en un nivel de evolución, no. Pero si tú miras a alguien, vamos a suponer que alguien que tiene mucha luz y lo miras, te deslumbra. Claro. Y entonces, claro, este tipo que es lo que le pasa a muchos maestros, ¿no? Que tienen, hablamos de maestros desde el punto de vista de las artes marciales, o hablamos desde un músico, como habla Jorge, o de un científico, ¿no? Que tienen un nivel de percepción de la realidad tan fino porque han entrenado durante tantos años, que la mayoría de la gente no llega, entonces es muy difícil transmitirlo. Por eso es una experiencia personal, por eso se dice que el karate es personal. Y nunca, mejor dicho, el karate es personal en ese aspecto. No es que yo haga el suki más rápido y me baje más, es que como mi maestro es grande y yo soy pequeñito, entonces pues yo modifico mi técnica y en vez de hacerlo en A lo hago en B. No, cuando se habla de que el karate es personal se refiere a estas cosas, que es un camino personal y de experimento y de experimentación personal. O sea, Quisiera quebrar una lanza por lo que acaba de decir Pepe Sensei. Hoy publiqué en nuestro grupo de Karate Jutsu Kenkyukai las 21 reglas de Miyamoto Musashi, el gran samurái. La regla número uno dice: acepta todo tal como es. Y ahí viene la valentía a la que apunta Sensei, porque cuando me gasté 3/4 de mi vida apostando a algo que no es aceptar tal como es, sino que invertí en una pseudo realidad creada in vitro en un dojo, hay que tener mucha valentía para decir: le re quiero cambiar de rumbo. Mucha valentía. Así que entiendo perfectamente lo que decís, Sensei, y estoy completamente de acuerdo. Bueno, ya llegamos a la hora. Espero que la audiencia esté entusiasmada y animada para profundizar en su karate después de este episodio, que les haya dado algún tipo de herramientas. También los insto profundamente a contactar a Pepe Sensei o contactarme a mí si tienen preguntas de cómo entrar en este mundo. Les puedo avisar de que es un mundo duro, es un mundo duro de caminar. Hay mucha frustración, hay mucho sufrimiento emocional cuando no se pueden trascender las barreras que se buscan trascender. Yo me acuerdo, al principio mi sensei me decía: relajá la cintura.
Y yo decía, pero yo no sé ni qué músculos tengo en la cintura. ¿Cómo puedo acceder a algo que no sé ni qué tenso? ¿Cómo puedo acceder a relajarlo? Eh, o sea, eh, es una profunda frustración a veces trabajar con Mm, algo que a veces tenés que empezar a hacerte consciente de su existencia, mucho menos a relajarlo o a tensarlo o a estirarlo o lo que sea, ¿no? O sea, es, es un trabajo duro. Por eso es para guerreros, es el trabajo del guerrero. Eh, y hay que tener valentía, hay que tener perseverancia, hay que aceptar, hay que aceptar el nivel en el que se está y Mi trabajar para llegar a mi un mejor maestro nivel. decía que nosotros no nos poníamos karateque, que nos poníamos monos de fontanero, monos de trabajo. Y qué buena expresión, ¿no? Qué buena expresión. Claro. Claro, en este punto no sé si lo vamos a tratar, es el último, Jorge. Ah, no, me había olvidado. A ver, dame. Venga, ¿existen realmente sistemas internos Ah, basados en toda esta teoría? sí, Pues vamos a darle, antes de que te tires en serio, vamos a darle el contexto. En el mundo marcial general, hay siempre la dicotomía, y los compañeros de Tai Chi que escuchen este podcast me van a dar la razón, estoy seguro, ¿no? La dicotomía entre las artes internas y las artes externas. Y las artes internas piensan que los de las artes externas son unos brutos que no que van por la fuerza, y los de las artes externas piensan que los de las artes internas son unos unos cobardes que no se unos animan a blandos, darse ¿no? nunca una peña. Exactamente. Eh, y bueno, y ahí es donde, desde la perspectiva del karate funcional, nosotros queremos decir Que no existe. no. No, no existe la dicotomía de, sistemas internos y sistemas Existe externos. desde la filosofía. Existe quizás desde el concepto de esa búsqueda de lo que interpretamos nosotros en nuestro sistema de pensamiento, que es lo interno, lo que tiene que ver más con una cuestión ética, ¿no? Moral y religiosa incluso. Entonces, a más te acerque a eso, bueno, más blanda es. Pero a mí hay un ejemplo que me gusta mucho que decía, eh, tú tienes que ser consciente de tus actos. Es decir, si tú quieres ser una persona religiosa, no solamente debes serlo porque tú no peques, ¿no? Hablando podemos hablar de cristianismo, sino porque evites que pequen los demás. Es decir, no se te olvide la moto sin amarrar en la calle, ¿no? De eso evitas que el otro, que el otro peque, ¿no? Entonces, siempre pensamos que como que los demás, ¿no? Son los malos y nosotros los buenos, ¿no? Pero yo he podido actuar mal si permito que el otro actúe mal, ¿entendéis? Porque se lo pongo, digamos, en bandeja. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Pensamos que el otro hace mal porque parece que hace go, y no, o interno o externo, y nosotros somos los correctos, ¿no? Y entonces hay que salir de esos tabúes. Es decir, si nosotros decidimos hacer artes internas, que para mí no existe la diferencia, porque no existe, porque Es una metodología. es una metodología de trabajo, no es algo que uno use de forma funcional, como decíamos antes. Entonces, de partir que no existe lo interno y lo externo, sino que existe tú y tus experiencias con la práctica, entonces tú debes de, además, transmitir eso al otro, ¿no? De que vea también que no hay esas diferencias, ¿no? Porque muchas veces decimos, yo hago you en relación al que el otro hace go, ¿no? Pero en relación a otros, yo hago go porque el otro es más, más you todavía, ¿entendéis? Entonces, la idea es que yo sea capaz, a ver si lo explico, porque me estoy liando un poquito, pero lo tenía claro en mi mente, pero a la hora de decirlo no lo digo muy claro. La idea es que yo sea capaz de no solo decir que no existe, sino además demostrarlo de que no existe con mis habilidades. Eso es lo que quería decir, ¿no? Porque hay gente que dice que no existe, pero después tú ves que hace por un lado Go y por otro lado You, ¿no? Y entonces hay que tenerlo claro, ¿no? Esa parte de metodología que simplemente es hacer un trabajo de metodología donde unas veces, si estoy demasiado tenso, intento hacer un trabajo de relajación y si estoy demasiado relajado, intento hacer un trabajo de tensión. Pero que no tiene que ver nada con lo interno y lo externo, sino con la experiencia personal.
Eh, para dar un ejemplo bien mun- mundano y banal, imagínense que se van a comer un churrasco, como decimos en Uruguay, un bife, y tienen un plato de cartón, de esos desechables, pero tienen cubiertos de metal. Entonces, la dicotomía de lo interno o lo externo, lo suave o lo fuerte, en teoría se puede hablar mucho y escribir libros y hacer conferencias sobre el yin y el yang. Pero la realidad muestra de que si yo pincho con mi tenedor con poquita fuerza, no me llevo el trozo de churrasco a la boca. Y si lo aprieto con demasiada fuerza, traspaso el fondo del plato de cartón. Mm. Entonces, en realidad, en toda esta dicotomía, en toda la discusión, y mi papá es más fuerte que el tuyo, que se hace siempre en las artes marciales, en realidad, lo único que tenía sentido es apretar el tenedor contra el churrasco lo suficientemente fuerte como para enganchar la carne, pero no más fuerte, no tan fuerte que perfore el plato de cartón. Claro, Entonces no era que era o interno o externo o blando o duro, era una función. Y esa función requería de la presencia de los dos, del flujo y la interacción de los dos. Y aquí estamos, claro, en a el eso me karate. refería, que la realidad es la que manda. Al final no es, Exactamente, yo soy profundo en relación a qué o a quién, o a- soy terno en relación a qué o a quién. Eh, exactamente. La función manda. la Por función eso manda estamos ahí. en el karate funcional, ¿no? Claro. Bueno, y sí, esa fue la última. Y bueno, los dejamos entonces hasta el próximo episodio. Todos los sábados en Podcast Dojo. Y no se olviden de ayudar, colaborar al podcast comprándonos un café aquí en el código QR en la parte superior izquierda de la pantalla o dándonos un super gracias en nuestro canal de YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.